El día de hoy, vamos a ver vamos a ver acerca del reino de los cielos y del perdón. Pero antes de todo voy a dar gracias al Señor para que nos dé discernimiento y nos ponga un espíritu humilde para recibir su palabra. Padre Santo, humildemente, Padre, le pido que nos abra el entendimiento a cada uno de los que estamos aquí, nos dé discernimiento, sabiduría, Señor, y voluntad y un espíritu humilde para escuchar su mensaje y poner en práctica, Señor. Porque usted es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Se lo pedimos, Padre Santísimo, y rogamos por los hermanos que no pudieron venir. También, Señor, déles palabra a ellos, Padre Santo. Y a los que están aquí, Señor, denos ese privilegio, denos ese don de escuchar, ensanchar nuestro oído para su palabra y entender el mensaje y ponerlo en práctica. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. El día de hoy vamos a ver nada más unos versículos que saqué para entender lo que el reino de Dios es. O sea que el reino de los cielos el Señor ha manifestado. Él dice el reino de los cielos es semejante a, pero el punto es que el reino de los cielos es Cristo Jesús, porque cuando Él vino, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el rey y el reino es de Él. Entonces Él nos enseña una forma de vivir aquí en la tierra para estar listos a recibir el reino. Y si nosotros vivimos eso es porque estamos viviendo en el reino. Y él enseñó mucho acerca del reino, muchos versículos que hay acerca del reino. Pero el día de hoy voy a tocar nada más unos cuantos. Y aparte de eso voy a leer unos versículos y aparte la lectura de Mateo 18, del 23 al 35, pero ese lo vamos a dejar ahorita, cuando yo les diga lo vamos a leer. De momento les voy a hacer ver lo que el Señor nos dice del perdón y del reino de los cielos. Miren, yo tengo una, pues como le dijera, anécdota que me tocó vivir con otra persona, y viene relacionado con el perdón, porque esta persona le perdonó una deuda que era considerable. El amigo que conozco yo le perdonó esa deuda a esa otra persona. Se puso en paz, dijo, no me debes nada, no te preocupes. No le cobró la deuda, se la dejó. Entonces esa persona que le perdonó, también tenía otra persona que le debía. Y también al momento de ir con aquella persona, también le perdonó. Pero en lo que vamos a ver, no le perdonó, no lo perdonó. Los dos deudores actuaron de diferente manera, pero esta persona que le perdonó quedó en paz. Porque como yo pienso que sintió que había sido correspondido porque a él le habían perdonado, él también le perdonó a la otra persona. Entonces, como le digo, y esta escritura habla de una deuda inmensa que no podía pagarse. Y el Señor tuvo misericordia y se la perdonó. Y vamos a leerlo enseguida porque está interesante en la manera que el Señor nos explica y qué debemos de hacer. Y hablando del reino de Dios, fíjese cómo empieza. ¿Se acuerda cuando empezó a proclamar? ¿Quién vino a proclamar el reino de los cielos? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino como mensajero, vino a limpiar o a poner el camino, a arreglar el camino para el Señor. Dice en Mateo, en San Mateo, que Juan el Bautista dijo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces también, ese es el versículo de Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego pasamos al ministerio de Cristo. Cuando Cristo empezó su ministerio, fue las primeras palabras que dijo él. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y está en Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y también enseguida habla en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Está en Mateo 5:20. Y también Mateo 6:33 habla también de eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero miren, hay algo importante que habla el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, ¿se acuerdan de Nicodemo? Sí. Bueno, fíjense, capítulo 3, versículo 3 y 5, esos dos pues los separé, pero miren. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Está diciendo a Nicodemo, ¿verdad? Porque está hablando una conversación con él. Y en el versículo 5, 3, 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo es importante para ver y entrar al reino de Dios. Entonces, mire, si una persona no ha nacido de nuevo, ¿qué reino va a haber? Va a haber el reino terrenal. ¿A dónde va a poder entrar? No va a poder entrar al reino de los cielos, va a estar en el reino terrenal. Y el reino terrenal sabemos cómo está. ¿Verdad? Bueno, es indispensable volver a nacer para poder ver y entrar al reino de los cielos. Es necesario. Y luego también hay una escritura en Lucas 17, 20 y 21. Dice que preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Eso es cuando va a venir Cristo. Y que le dicen, ¿y cuándo será esto? Y va a haber gente que dirá, aquí está el Cristo, y acá está. No. Él no va a avisar cuando venga. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en nosotros. En todo el creyente, en todo aquel que creyó en Jesús, en su preciosa sangre, esa persona es. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Muchos son llamados a que escuchen el Evangelio, pero pocos ponen oído y escuchan. Esos son los escogidos. Y si nosotros estamos aquí, es porque hemos sido elegidos y escogidos por Él. Nosotros estamos haciendo caso del Evangelio. Pero muchos fueron llamados, sí, a todos fueron llamados para que escucharan el Evangelio, pero no todos van a recibir. Entonces, por eso hay versículos, hay parábolas que habla poco, muchos, pero se refiere a eso. Se refiere a eso y en otras cosas en otro, ¿verdad? Pero las parábolas en sí, lo que habla el Señor es interesante. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan del que fue crucificado a un lado de Jesús? Que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, Él es el Rey y de Él es el reino. Entonces, si el reino de los cielos está entre nosotros, es Cristo el que está entre nosotros. Eso es importante que entendamos del reino de los cielos, ¿verdad? Por eso nos dice que si su justicia, la justicia de nosotros no es mejor que la de los fariseos, si no es superior, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y la justicia que Él nos puso, acuérdense del estándar que puso, si ves que tu enemigo, ve y llama a tu enemigo. ¿Se acuerdan de todo lo que hablamos de cuando el Señor le dice, bueno, ¿qué debo de hacer? Bueno, ama a tu enemigo, dale de comer al necesitado, dale agua al que tenga sed. Toda esa enseñanza que nos hizo en el Sermón del Monte es la enseñanza del reino. Entonces, por eso es importante que sepamos nuestra actitud, cómo es, cómo debe ser. Si el reino de Dios está morando en nosotros, ¿cómo debemos de actuar? Justicia, con misericordia, con gracias a los demás. Si estás enojado con tu enemigo, fíjense bien, algo bien importante que vamos a hablar del perdón. A veces no se me olvida, mejor lo voy a decir antes que me vaya a olvidar, porque a veces se me olvida. El perdón de Dios, como lo pide la Escritura,
es que dice, si a ti te ofendieron, perdona. ¿Cuántas veces, dice Pedro, cuántas veces voy a perdonar? Señor, 7, 70 veces 7. Pero miren, cuando uno va y ofende a alguien, supuestamente dice que si alguien tiene contra ti algo, vayas y pongas, pero el perdón es de nosotros hacia el que nos ofendió. Hacia el que nos ofendió. No irle bueno, no voy a decir una cosa por otra, pero no es de irle pedir perdón al amigo. Fíjense las escrituras cómo habla. David cuando él pecó, ¿a quién le pidió perdón? Cuando él pecó, no le pidió perdón a Betsabé, ni le pidió perdón, no. Contra ti, solo contra ti he pecado. Mire, cuando uno ofende, cuando uno peca contra otra persona, está pecando contra Dios, no está pecando contra la persona. Por eso él dice, y para allá vamos, perdona. Nosotros el Padre Nuestro, ¿cómo lo rezamos? ¿Cómo lo oramos? Perdona nuestras ofensas o nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros no perdonamos, dice que Dios no te va a perdonar. Conste, no está diciendo, ve y pídele perdón a tu amigo. No, dice, perdónale. Cuando está hablando que se junten 2 o 3 y que lo lleven si no los expulsan de la iglesia, pues, pero no habla de eso, habla del perdón, pero está hablando de autoridad, está hablando de que si una persona no quiere entender, que vayas y hables con él. Has ganado uno, dice, si logras que te perdone o algo, has ganado a uno. Entonces el perdón es de nosotros a la persona que te ofendió. Cuando alguien nos ofende, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar, ni va a escuchar que diga, Señor, perdóname. Dice, pero ¿cómo te voy a perdonar yo? Porque de allá viene la prédica, ¿Cómo te voy a perdonar yo si tú no perdonas al que te ofendió? Entendamos eso para no estar confundidos. Es importante que entendamos el perdón, de qué manera es. Nosotros cuando ofendemos a ustedes, a alguien, estamos ofendiendo a Dios. A él. Y David lo dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. Es importante. Entonces vemos que dice otro del reino. Vamos a hablar algo del libro de los Romanos. Son 3 versículos nada más, pero por eso dije que estos versículos los iba a poner. Miren, les voy a leer Romanos 14 del 13 al 17. Fíjense lo importante que es, Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjense, ¿por qué dice esto? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Ahorita lo voy a explicar por qué. Mas para quien piensa que algo es inmundo, para él es inmundo. Ahorita les explico por qué. Pero si por alguna causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dice, no sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué les llevé todo? Porque es el contexto de todo lo que les voy a decir de esto. Y también en 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces vemos cómo el reino de Dios no es como uno piensa que es. Hay muchas cosas que nosotros no vemos y necesitamos ponernos a ver para hacer las cosas. Miren, ¿por qué les decía de la comida? Si nosotros estamos reunidos en una comida,
nos reunimos, pero dice el Señor que cuando santificas todos los alimentos, está todo santificado, ¿no lo dice así? Dice que cuando tú das gracias, santificas los alimentos, en ese momento quedan libres de sujeciones o supuestas cosas que uno dice, ay no, es que yo no como porque viernes de Cuaresma no como carne porque es pecado, no como eso. Hay que respetar cada quien. Pero dice que lo impuro, no lo impuro, pero es lo inmundo para el que piensa que es inmundo es. Para nosotros nada es inmundo. La comida la puedes comer, santificándola la puedes comer. No vamos a comernos un buitre, ¿verdad que no? Vamos a comernos una gallina. Les damos gracias a Dios por ese alimento, lo santificamos y esto. Las costumbres que nos enseñaron, quedamos arraigados y caminamos por esas costumbres de que es viernes, es miércoles, no comas porque le va a ser pie de tropiezo a otra. Pero dice eso, que si nuestra conciencia, también habla de la conciencia en otros versículos, que si tú, por la conciencia tuya, no la de él, por la conciencia de él tú dejas de comer, no porque tu conciencia, porque tú sabes que nada es inmundo ante los ojos de Dios, porque no es, la comida no es nada, no significa nada. Entonces, ¿qué pasa? Por aquella comida que tú estás comiendo, aquella persona va a caer, va a ser débil y se va a debilitar. Dice que por la conciencia de aquel no comas tú tampoco. Por conciencia de él, no por la tuya. Tú estás tranquilo, pero por conciencia de aquel no comas para que no sea tropiezo para él. Por eso estaba hablando de esto. Del reino de los cielos no es comida ni bebida, es gozo y paz, es, como lo dijimos, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ya que hablamos de lo del reino de Dios, que ya entendimos un poquito más qué hay en el reino de Dios. A la conclusión les voy a explicar bien qué hay en el reino de Dios. Ahora sí pasamos a la lectura que vamos a hablar el día de hoy. Es Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Dice allí, los dos deudores. Capítulo 18 y versículo 23 al 35. Los dos deudores. Qué interesante está. Y veamos cómo el Señor habla. Y ese tema es del perdón. Ese tema habla del perdón. Por eso les digo, Él nos enseña en esta escritura cómo es nuestro actuar. Cuando estén listos me dicen, porque ya voy a empezar a actuar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, fíjese, 10,000 talentos. No es la cantidad, es el volumen. 10,000 talentos equivale a 34 toneladas de plata. Esa persona que le debía 34 toneladas de monedas de plata era una deuda impagable. Era impagable, pero lo pone ahí para hacerle cuenta que no puedes pagar. Pero fíjense lo que dice enseguida la escritura, nomás dice ese paréntesis ahí. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Verdad? Ahora el 26, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Vemos la diferencia de deuda? 34 toneladas de plata a 100 días de salario. 3 meses de salario, 3 meses de deuda que le podías trabajar durante 100 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo.
Dice, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, lo apretaba del cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, igual como él al del rey, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. La misma expresión, la misma frase, el mismo sentir. Pero ahí dice lo importante en el 30, ¿más qué? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Allá lo echó a la cárcel para que le pagara todos los días. Y aquí él lo echa a sus verdugos también similar. Ahora miren lo que dice, es donde está la clave de la prédica. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. No dice deudas, ¿verdad que no? No habla de dinero, ¿verdad que no? Habla de ofensas. ¿Por qué es la importancia de lo que les decía ahorita, antes de entrar? De que tiene uno que perdonar, y no nomás de labios, de corazón. Acordémonos que el corazón está en la mente. Miren, tenemos que perdonar de emociones, de sentimientos. Que no haya emociones al que tú ves a aquella persona y que te da coraje. Que aquellas emociones se alteren porque aquel te ofendió y tú dices que lo perdonaste, pero cuando lo ves hay chispazos de que no. Entonces no es perdonado de corazón. Porque cuando perdona de corazón no se le olvida. Y vas y abrazas a aquella persona como si nada hubiera pasado. Y no tienes que decirle, te perdoné porque me ofendiste. Porque miren, muchas veces ofendemos y la persona no sabe que lo ofendimos. Hay personas que me ofenden y yo no sé que me ofendieron. Entonces ellos, al decir ellos, yo no puedo, dices tú, te vengo a pedir perdón, ¿pero de qué? Yo no me acuerdo de haberte ofendido. Dice, pero yo sí te ofendí. Dije, no, pues yo te perdono porque pues, yo no sentí que, yo no dolo conmigo porque yo nunca supe cuando tú me ofendiste. A veces nosotros ofendemos y la persona que no se da cuenta que lo ofendimos. ¿Verdad? Entonces, esas ofensas que uno dice es cuando pide al Señor, perdóname, Señor, porque ofendí a mi hermano, ofendí a mi prójimo. Te lo entrego a ti, Señor, perdóname. Él ni siquiera se da cuenta que tú lo ofendiste. Por eso él está feliz, está contento, no sabe que usted lo ofendió. Él lo sigue abrazando como si nada. Pero cuando uno sabe, cuando uno ofende, cuando uno se da cuenta de la ofensa, uno lo tiene que perdonar. Y aquí nos dice que de todo corazón, con todo nuestro ser. Cuando dice él, ama a tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu ser. El corazón, sabemos ya como les he explicado, emociones, sentimientos, voluntad, intelecto. Ahí está el corazón. Entonces nosotros tenemos que perdonar a esa persona con esas condiciones, que el día que lo veamos, no haya, híjole, ya lo perdoné, pero todavía me llega el recuerdo y me llega el dolor y yo pienso que necesitamos sanar en esos casos. Cuando nos hemos sentido ofendidos por alguien, hay que sanar. Porque si uno va y le dice, es que tú me ofendiste, te perdono. No, pues es mejor, dice el Señor, que lo perdonemos sin decirle.
a la persona y se le puede decir, bueno, pues ya el Señor tiene su que ver. Si usted le dice a qué persona, perdóname porque te ofendí, bien, también no está mal, porque eso es algo de dignidad, como para ti mismo sentirte que se dé cuenta de que tú lo ofendiste. Mira, yo te ofendí, murmuré de ti, te dije esto, perdóname de todas maneras, pero dice que uno debe entregar al Señor. Señor, perdóname porque ofendí a mi hermano. Pero ya depende de cada persona. Yo pienso que el Señor nos da esa libertad. Si tienes tú esa conciencia que te quieres sentir más a gusto, si vas y le pides perdón a aquella persona porque lo ofendiste, pues es parte de la dignidad, parte tuya de que tú tienes ese valor de afrontar la ofensa que tú diste. Pero lo importante es ofrecérselo al Señor. Y cuando lo ofenden a uno, perdonar sin que se dé. Y cuando uno ofende, como les digo, es de conciencia cada quien, ¿verdad? Pero el Señor nos muestra aquí cómo es el perdón. Y si el Señor nos está mostrando cómo es el perdón, entonces pues hay que ponerlo en práctica. Pedirle gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Miren, esos versículos, cuando los empieza uno a ver, la deuda que el rey le perdonó, no la podía pagar. Vemos ahí la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios con nosotros? ¿A quién mandó el Señor para perdonarnos? Él puso el remedio, Él puso a Cristo para perdonarnos. Y todavía Cristo en la cruz dice, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Ellos querían acabar con Él porque pensaban que Él era soberbio y que Él decía que era Dios. Ellos pensaban que Él se actuaba como si fuera Dios. Él nunca lo dijo. Acuérdense que Él nunca se sobrepasó de lo que el Señor le había mandado hacer en la tierra. Por eso Él solo le es digno, solamente le es digno. Entonces vemos, hermanos, que el perdón es tan importante en nuestra vida. Aquí vemos la misericordia del Señor, del Rey. Y vemos que la maldad de uno busca que lo perdonen, pero uno no quiere perdonar. Entonces, cuando nosotros no queremos perdonar o no perdonamos, no esperemos el perdón de Dios. No, es que Dios es misericordioso y me entiende y Él sabe que no. Te está haciendo muy claro te está haciendo en las Escrituras. Si nosotros no perdonamos de todo corazón al que te ofendió, no esperes perdón de Él. Aquí dice que lo mandó a pagar todo lo que debía porque no se lo perdonó. Y si nosotros, el Padre nuestro, cuando lo oramos y decimos, Señor, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Perdimos el perdón de Dios? Tenemos que perdonar también nosotros. Porque si no, y no es la única escritura que habla de eso, hay otras que dicen, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Entonces, es un aprendizaje hacia el perdón, pero a lo mejor estábamos mal enfocados. A lo mejor pensábamos que con pedirle uno perdón a Dios, ya estaba todo, pero nosotros sin poder perdonar. Está primero nosotros perdonar y el Señor nos perdona. David le dijo, contra ti solo he pecado, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Habla, porque dice que mientras el pecado estaba en él, sus huesos se sentían que se secaban, se sentían. Entonces, hermanos, yo pienso que si entendemos esa parte de nosotros y lo empezamos a poner en práctica, pidiéndole gracia al Señor, pidiéndole esa gracia para que sea de corazón. Porque les aseguro que todos hemos sido agraviados en alguna parte. Y si no entendemos esto, vamos a estar todavía encajonados ahí. Va a haber ese encajonamiento de que pensamos que ya Dios nos perdonó, pero nosotros no hemos perdonado a los demás. Bueno, Señor, perdóname Señor por mis faltas.
Sí, pero Él dice también, ¿tú ya perdonaste a los que te han ofendido? ¿Cuántos nos han ofendido? Hagan memoria. Hagamos memoria, no digo hagan, hagamos memoria. ¿Cuántas personas nos han ofendido y que todavía tenemos el resentimiento allí? No diga cada quien, no, pues yo tengo 20, 30, no, cada quien sabe. Y ya ahora es tiempo de actuar. Porque miren, la vida no la tenemos comprada a nadie en absoluto. Y si no empezamos a obrar así, entonces no estamos viviendo, dice, no estás viviendo en amor. No estás viviendo en el reino celestial, sí. Y tú dices que el reino celestial mora en ti, pero hay esa espinita, ese dolor ahí, esa angustia, pues hay que orar al Señor. Hay que orar porque en verdad esto se trata de reconocer, pedirle humildad y humillarse uno ante Dios para que Él tenga gracia y misericordia, tenga gracia con nosotros y su misericordia nos alcance para uno tener ese sentir de perdonar sinceramente. A veces no perdonamos de boca, pero el resentimiento ahí está. Les digo, no es un ejercicio fácil, Por eso necesitamos la gracia de Él. Necesitamos la gracia de Él porque nosotros en nuestras fuerzas, yo perdono a aquella persona que me hizo, pero, hay algo. Pero, cuando lo veo, no quiero que me vea, me escondo para no saludarlo. Pero, hay mucho resentimiento en nuestro corazón. Y para poder caminar en este camino cristiano, en este reino que el Señor nos pide, es una parte importante. Perdonar al que nos ofende. Por eso les decía yo que aquella persona se sintió en paz cuando le perdonaron la deuda y él perdonó, pero aquí no, aquí no le perdonó, aquí se le echó a la cárcel. Primero dijo que sí, lo perdonaron, pero él no quiso perdonar. Entonces, ¿qué hizo? Lo trajo otra vez. No, entonces no perdonaste, pues entonces tampoco yo te perdono. Entonces, si nosotros no perdonamos, el Señor va a decir, hey, ¿no perdonaste? Entonces yo tampoco te perdono. Él es fiel, y justo, para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, la justicia de Él es eso, ¿verdad? Es un pequeño mensaje el día de hoy, porque, pues, a veces hablo muy aprisa. Perdonen, porque a veces mi lenguaje así es, y yo he tratado de ser lo más calmado que pueda, pero a veces se me olvida y hablo seguido. Muchos a mí no me entienden. Me entienden los que están acostumbrados a que están hablando al entorno, pero otra persona dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Es verdad, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el mensaje que traía del día de hoy, pero mire, ahora me voy a ir a la conclusión, porque ahí es donde voy a explicarles un poquito de lo que se habló. De todo lo que se habló, lo resumí en estos versículos que son los que leímos. Se necesita arrepentimiento y nacer de nuevo para ver y entrar al reino de los cielos. Los versículos Juan 3 y 5. Pueden leer todo el capítulo 3. Porque es donde habla con Nicodemo. Entonces es necesario. El reino de los cielos dice que es como una semilla que brota y crece sin saber cómo. Fíjense, una semilla es sembrada y brota, pero nadie sabe cómo crece. A ver, en nosotros, en la naturaleza, nosotros. ¿Quién de nosotros ha visto crecer los huesos de nosotros? ¿Quién ha visto crecer detalladamente a un niño? ¿Quién ha visto crecer una planta? Que la vea que se está estirando. Dice, anochece y amanece. Está en Marcos 4, del 26 al 29. Déjenme leérselas. Fíjense, esa es la semilla que no. Marcos 4, del 26 al 29. Dice así. Decía además,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nadie sabemos cómo crecen las cosas. Yo no me explico cómo un hueso se estira, cómo un hueso crece. ¿Cómo es posible, verdad? La maravilla que Dios hizo con nosotros, igual que con los árboles. Si alguien me dice que yo he visto crecer un árbol que lo veo cuando se está estirando, pues no se nota. Tú te duermes y en la mañana ya amaneces tamaño. Llegas en la tarde, caray, ya tanto más así. Llega en la mañana, otro tanto, y nunca te tocó ver. Dice que así es el reino de los cielos, como una semilla que se siembra, brota, pero nadie sabe cómo crece. Nadie sabe, va creciendo en tu vida. También dice aquí, es como una semilla de la mostaza. Acuérdense que la semilla de mostaza se sembró. Dice que es la más chiquita de todas, pero es grande cuando crece. Dice que se convierte en árbol y que hasta los árboles, los pájaros hacen nido. Una semilla, así es el reino de los cielos. Crece en nosotros y no sabemos el crecimiento cómo se da, pero crece. Y también dice que es como la levadura que fermentó. También esa habla de expansión, ¿se acuerdan? La levadura usted le pone a la harina y la hace la masita y le pone la levadura y pues empieza a inflar. Y se fermenta todo. Se contagia toda de la levadura y toda crece, se expande, se hace grande. Dice también que es como un tesoro. ¿Se acuerdan que vimos lo del tesoro? Que aquella persona encontró aquel tesoro y vio que era un tesoro de gran valor. Y este terreno no era de él. Dice que lo vio, que lo sacó, pero que lo volvió a enterrar. Y lo volvió a tapar. Y dice que gozoso se va y dice, me encontré un tesoro, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy y ven todo lo que tengo para comprarlo y quedarme con él. Para quedarse con aquel tesoro, sentirse de él, porque según la cultura, en aquel tiempo, la cultura judía, decía que si tú comprabas todo lo que ve allí, era tuyo. Y aquí no, ¿verdad? Aquí si encontramos petróleo en la tierra, se la quitan. Entonces, aquí no es así, aquí no es así. O te dan una indemnización, tienes un cerro y ahí encontraron oro y plata, pues llega el gobierno y te lo quita y te da tu parte y listo, no te da más y más. Bueno, también dice que es como un mercader, pero el mercader va y encuentra una perla preciosa. Dice también que al ver esa perla preciosa, va y vende todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque evaluó el valor de la perla con lo que tenía. Dice, esto es más valioso. Así es el reino de los cielos. Es más valioso que todas las cosas que tenemos aquí. Igual que el tesoro, igual que la perla preciosa, de gran precio. Y del perdón, de lo que hablamos, que este señor le perdonó la deuda que no podía pagar y el otro no perdonó, pero dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. También dice que es como una viña. No vimos esa parábola, pero dice que es como una viña, como un padre de familia que tenía una viña, dice, que salió en la mañana y contrató gente para trabajar con él. Y les dijo que les iba a pagar un denario para que trabajaran con él. Y ellos se acordaron y se fueron. Entonces, como el Señor era misericordioso, iba y fue a buscar más porque necesitaba más. Fue y buscó y encontró. Dice que salió la hora novena, a la que viene siendo a las 9 de la mañana, la tercera, a las 9 de la mañana, y encontró a unos y les dice, ¿qué estás haciendo ahí? No, pues es que no tenemos trabajo, vénganse a trabajar conmigo. Les pagaré lo justo, dice, les pagaré lo justo. Así también a las 12 del día y a las 3 de la tarde, también encontró a otros y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? No, pues nadie nos ha ocupado, vénganse a trabajar conmigo, les pagaré lo justo. Y dice que a final de cuentas, a la hora 5 de la tarde, vamos a poner, porque la hora 11, ¿de 11? La hora 11, onceava.
que encontró a otros y les dice, ¿y ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Es que nadie nos ha ocupado en todo el día, nadie nos ha ocupado. Dice, vénganse conmigo y yo les pagaré lo justo también. Bueno, dice que al momento de hacer la paga, le dijo a su siervo, a su mayordomo, hey, fórmalos y págales. Pero hay un detalle bien importante. Empieza con los últimos y al último les pagas a los primeros. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Pues miren, se lo voy a leer, le voy a leer lo último porque está en Mateo 25:10. Lo último le voy a contar porque ese es importante para entenderlo. Esa parábola es del 25 de... No es 25:10, es pagar. Mateo 18, es 14, 20, 14 y 15. Un poquito atrás. 20, 14 y 15. Esa era la de las vírgenes. 20, 14 y 15. Pero aquí habla de los obreros de la viña. Miren, dice que, les voy a leer desde el 10, porque es lo último que le digo. Dice, el 8, desde el 8. Desde el 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, el día entero. Comenzando desde los primeros desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Una hora de trabajo, un denario, el laboral. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero ganaron lo mismo. Sí, pero también ellos recibieron cada uno su denario. Pero ahí viene la queja. Ahí viene lo que es importante. Dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te haga agravio. ¿No conviene contigo por un denario? Toma lo que es tuyo. Yo te contraté por un denario y ahí está. Tú no te fijes en los demás. Tú contrataste, pero lo importante es que vienes ahí y lo que sigue. Dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso termina la parábola. Estos tuvieron envidia porque ellos esperaban que porque habían empezado desde abajo iba a pagarle más, pero no, ¿cómo te van a pagar si tú quedaste con él en pagarle? A ver, un trabajo. ¿Cuánto me haces ese trabajo? 100 pesos. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Acordamos por 100 pesos. Llamas a otros y van y te ayudan y le pagan 100 pesos también a ellos porque le ayudaron a esas personas. Pues oye, pero ¿por qué les pagas también a mí si ellos nomás vinieron a echarme aquí una manita nomás? Bueno, yo quiero pagarles, yo quiero darles. El Señor habla de bondad. Ahora, los primeros serán postreros. Miren, la forma de entender esta parábola, yo entiendo una cosa, que es de la vida cristiana. Yo a mi entender, yo siento que es la forma de entender cuando el Señor llama a trabajar a su viña a los jóvenes, desde niños, jóvenes, medianos, adultos y hasta la vejez. Te llama a trabajar en su viña. Te llama a trabajar en la obra del Señor. Entonces, cuando llega uno, yo llegué a conocer del Señor a los 49 años.
A los 49 años yo llegué ahí. Yo me acuerdo porque fue cuando me inicié a ir a la iglesia, a los 49 años. Ya tengo 67. 18 años que dijeras que iniciamos a caminar. A otros los llama, él viene a la iglesia, ¿cuántos años tiene él? 13. Matías, no, ¿sí? ¿Matías? ¿Cuántos años tienes, hijo? 4 años. La niñita, ¿cuánto tiene? 2 años. Y están viniendo a escuchar la palabra. Están creciendo en el lugar que el Señor quiere que crezcan, en la palabra, que vengan y escuchen. Miren, a unos son llamados de chiquitos y los libra de muchas cosas. Los libra tanto que la gente, los jóvenes piensan que ellos no son igual que los demás y quieren disfrutar de lo que el mundo ofrece, pero no se dan cuenta de lo que el Señor está haciendo en su vida para librarlos de todo eso. Ahora se da cuenta uno desde dónde lo sacó, porque venimos de un contexto fuerte. Y Dios tuvo misericordia, aunque sea a los 49 años, pero a ese momento el Señor tuvo misericordia de mí y yo estoy agradecido. Porque Él me rescató de donde estaba. Entonces, hermanos, esto es lo que dice aquí de la viña. ¿Sí se entendió un poquito lo de la viña? Bueno. Entonces dice dice, es como una viña que a la hora que llegues a trabajar, temprano o tarde, tienes la misma paga por la misericordia de Dios, o la misericordia del padre de familia, de Dios. A la hora que lleguemos al Evangelio, hermanos, es digno. Y es agradecerle al Señor. Si llegamos a los 80 años, que estamos a los 80, o como tenemos a Carmelita, que escuchó el Evangelio hasta los 98 años, ahí vemos un ejemplo de la misericordia de Dios. La mantuvo, y miren, gracias a Dios. Okay. También es como una virgen prudente. Dice que también el reino de los cielos es como una virgen prudente. Esa virgen prudente, acuérdense que de las 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes y 5 insensatas. Insensatas. ¿Dónde está la enseñanza ahí? ¿Dónde está la enseñanza que vemos? Dice que esta virgen vigila hasta que llega el esposo. Pero ¿se acuerdan la historia? Habla de aceite. Dice que aquellas mujeres, las 5 vírgenes insensatas, no les interesaba. Decían, no, ahorita no viene el Señor, así de que y gastaron el aceite. Y las prudentes tuvieron un depósito, pues para aguantar toda la noche, la velada que tenían que esperar. O sea, llenaron su lámpara, pero también tenían extra, porque los demás les dicen, danos de tu aceite, dice, para que nos falten a nosotros. No, vayan y compren. Ya no hallaron la puerta abierta. Entonces, ¿de qué nos está hablando ahí? Si dice que es como una virgen prudente, ¿qué nos está hablando? Que perseveremos, que seamos prudentes, que estemos todo el tiempo caminando en el camino del Señor. Que no seamos imprudentes y dejemos. Si acabo el Señor no va a venir ahorita, yo voy a seguir caminando. Acabo el Señor no viene ahorita. Ya cuando vaya a llegar, yo voy a... No, nadie sabe. Exactamente. Entonces el mensaje es ser prudentes, perseverar en la espera del Señor. El reino de los cielos así es. Tenemos que esperar, ser prudentes y esperar. Ya ven, hay prudencia, hay amor, hay perdón. Y dice también que es como un siervo fiel. Eso se está refiriendo a los talentos. Ese del siervo fiel, los talentos. Dice que el Señor se fue lejos y dejó sus bienes y les dio talentos, pero habla muy importante algo ahí. Dice que según su capacidad les dio. Según su capacidad, dice la palabra. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Ya sabemos la historia.
pero hay que ver el mensaje. El Señor se va, dura tiempo y se viene. Y encuentra, dice, los llama a cuentas y le dice, a ver, venga para acá. Señor, me dice 5 talentos, mira, con mi capacidad junté otros 5. Hice 10. Bien, buen siervo fiel, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Llega con el de las 2. Señor, según mi capacidad, pues mira, tú me diste 2 talentos y también te hice 2 talentos sobre ellos. Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego llega el otro, el de 1. Eso es lo importante de eso. Dice, Señor, pues mira, se lo voy a leer para que no haya una palabra por otra. Dijimos que era fiel, es Mateo 25, 21 y 22. Mateo 25, 21 y 22. Bien, siervo fiel, un poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice, entra en el gozo de tu Señor. El 22, llegando también el que había sumado 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Dice su Señor, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra y gózate, y entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, dice, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este es el talento que le dio el Señor para que lo pusiera a administrar y a trabajar. Fue y dijo, no, el Señor es duro, no hombre, Él nos da el dinero, nos da aquí, nos da esto y nosotros tenemos que trabajarlo. Y Él mira, sin como si nada llega, échenme, eres duro, ciegas donde no sembraste. Nosotros estuvimos esforzándonos, Él decía que sí, esforzamos y llegas tú y recoges donde no siembras, cegas donde no sembraste, y luego también recoges donde no esparciste. Y pues yo tuve miedo porque, ¿cómo vas a ser conmigo? Y luego lo que dice él, tuve miedo, y aquí está lo que te entregué. Me entregaste un denario, te entrego un denario, y luego le dice lo que le dice el Señor, Dice, ay, me lo volteó el aire. Me volteó el aire. Dice, entonces, le dijo el Señor, 26, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, si tú me conocías como era, ¿no debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses? Entonces el Señor dice que le quiten el talento y se lo entreguen a que Dios tiene 10 y que lo echen para afuera, que ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Bueno, nosotros, si el Señor nos da un talento, ahí habla de administración y fidelidad. Ser fiel y ser buenos administradores. Porque ahí habla que Él les dejó sus bienes, acuérdense. Entonces, si a nosotros nos da un talento y tenemos miedo y lo escondemos y cuando nos llegan a cuentas, Señor, no sé, es que el talento aquí está, pues yo te tuve miedo porque tú eres duro y pues no. Toma está lo que te pertenece. Y sin embargo, los otros fueron fieles y sirvieron y le dieron al Señor lo que necesitaba, lo que ella hace. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje? Que si tenemos nosotros ¿qué? ¿Tienen un calor? ¿Ah? Que si nosotros nos da un Señor un talento, no lo desperdiciemos.
Si nos dio un talento de hablar del Evangelio, no hay que desperdiciarlo, hay que hablar. A otros les da más. A nosotros, sí, no hay que esconder lo que Dios nos dio. No hay que dejarlo que se enmojezca ni esconderlo. Hay que ponerlo en práctica. Ellos fueron fieles, fueron obedientes, fueron buenos administradores, dieron producto, dieron su buena parte al Señor, lo que el Señor esperaba. Porque ella habla que era su capacidad, lo que les decía yo, que cuando Él habla ahí, habla de capacidad, porque dice que les entregó a cada uno conforme a la capacidad que tenía Él. Entonces Él sabía qué capacidad tenía el de 5, qué capacidad tenía el de 2 y qué capacidad tenía el de 1. Pero el de 1 no la ejerció y los otros sí. Ahí fue la fidelidad. Bueno, entonces ¿qué dice? Que es como el siervo fiel, que administra y entrega buenos resultados. Y ya como el último que vimos en Romanos, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y como en Corintios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces el reino de los cielos es poder, no es comida ni bebida, gozo, paz y justicia en el Espíritu. Prudencia para esperar la venida del Señor. Todo eso, si lo leemos, miren, yo me puse la tarea esta semana de sacar todas las parábolas, una por una, ponerlas en hojas. Todas las parábolas del Señor. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque quiero estudiarlas bien y entender el mensaje que el Señor me quiere dar, que nos va a querer dar. Así me pongo pues a hacer, a veces pongo saco y como en la computadora es más fácil porque nomás pega uno y pega uno. No están escribiendo. Es pegar y cortar, pegar y cortar. Y le ayudan a uno mucho en ese sentido. Y la saqué y dije, bueno, me voy a Estados Unidos, si Dios me permite, y voy a leerlas con paciencia, con calma, tener el tiempo para entender lo que el Señor nos quiere hablar por medio de sus parábolas, para entender y poner en aplicación. Hermanos, ese es el mensaje. La aplicación, pues la aplicación es en persona. ¿Qué entendimos de esto? ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida? Pero aplicarlas. No nomás oír, ya entendí, pero no apliqué. Entendí, Señor, gracias porque me abriste el entendimiento. Ahora, dame gracia para ponerlo en práctica. Aplicar la gracia del Señor que tiene con nosotros en nuestra vida. Esa es la aplicación, hermanos. Pues hasta aquí es el mensaje. Voy a dar gracias al Señor porque permitió que cuando menos me dio el tiempo de explicarles un poquito acerca del reino de los cielos, un poquito acerca del perdón, un poquito acerca de cada parte que el Señor nos ha enseñado hasta donde estamos ahorita. Gracias, Padre Santo, porque usted es bueno. Le doy gracias porque su misericordia me ha alcanzado, Señor, y nos ha alcanzado a todos los que estamos aquí. Le doy gracias porque usted es fiel y usted nos enseña cómo caminar. Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús, a usted la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues vamos a continuar con lo que sigue. Permíteme.